soy Fátima Mayrani Pérez Contreras y yo les voy a hablar sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro alberga áreas que gestionan el pensamiento, las emociones, la personalidad, el juicio, el autocontrol, el control muscular y los movimientos, la memoria, etc. Como su nombre indica, está en la zona más avanzada del cerebro y hace cosas como el razonamiento, la comprensión social, funciones ejecutivas como el autocontrol, las inhibiciones, la capacidad de atención, la memoria de trabajo, etc. Movimientos musculares voluntarios y el aprendizaje y recuperación de información. El lóbulo frontal también ayuda a recuperar información posteriormente. Soy Ian Alexander Ornelas Tapia y voy a decir el cerebelo. El cerebelo es una estructura compleja y fascinante que se encuentra en la fosa craneal posterior. Detrás del puente, el vólvulo raquídeo desempeña un papel fundamental en la coordinación y precisión de las funciones motoras, permitiendo que los seres humanos realicen movimientos voluntarios y automáticos de manera eficiente y precisa. Además, el cerebelo también está involucrado en el aprendizaje motor, lo que permite que los individuos puedan aprender y perfeccionar nuevas habilidades y movimientos. En cuanto a su estructura, el cerebelo está compuesto por dos hemisferios unidos por el vermis, una estructura que se encuentra en la línea media del cerebelo. Estos hemisferios se dividen en tres lóbulos: anterior, posterior y floculonodular. En cuanto a su estructura, el cerebelo está compuesto por dos hemisferios unidos por el vermis, una estructura que se encuentra en la línea media del cerebelo. Estos hemisferios se dividen en tres lóbulos: anterior, posterior y floculonodular. El lóbulo floculonodular es especialmente importante ya que consta de un flóculo y nódulo que están involucrados en la regulación del equilibrio y la postura. Además, el cerebelo cuenta con una corteza cerebelosa gris que es rica en neuronas y una sustancia blanca que está compuesta por fibras nerviosas. También hay cuatro pares de núcleos intrínsecos que se encuentran en el interior del cerebelo y que están involucrados en la regulación de los movimientos. El cerebelo también tiene conexiones importantes con otras estructuras del sistema nervioso central, como el tronco encefálico y la médula espinal. Estas conexiones se establecen a través de los pedúnculos cerebelosos, que son haces de fibras nerviosas que conectan el cerebelo con el tronco encefálico y la médula espinal. El cerebelo también está irrigado por una red de arterias que se originan de una arteria basilar y que proporcionan oxígeno y nutrientes a las neuronas y otras células del cerebelo. El cerebelo es una estructura compleja y fascinante que desempeña un papel fundamental en la coordinación y precisión de los movimientos, y su estudio sigue siendo un área activa de investigación en neurociencia. Soy Oswaldo Arturo Pacheco Rojas y voy a hablar sobre el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es una de las principales divisiones del cerebro y desempeña funciones clave en la percepción sensorial y en la orientación espacial e integración de información. Ubicación: se encuentra en la parte superior y media del cerebro, entre el lóbulo frontal delante y el lóbulo occipital detrás. Está separado del lóbulo frontal por la cisura central, surco de Rolando, y un lóbulo occipital, cisura perioto-occipital. Características: es responsable de procesar la información sensorial como el tacto, la temperatura y el dolor. Contiene el córtex somotosensorial primario, que recibe información de los receptores sensoriales de todo el cuerpo. Está involucrado en la percepción espacial y coordinación del movimiento. Funciones: procesamiento sensorial, interpreta estímulos táctiles, temperatura y dolor. Coordinaciones bioespaciales,
Ayuda a reconocer objetos, orientarse en el espacio y coordinar movimientos. Atención y percepción. Participa en la percepción del cuerpo y la conciencia del entorno. Cálculo y lenguaje. Contribuye a habilidades matemáticas y comprensión del lenguaje. Integración de informática. Recibe y organiza datos de otros lóbulos para respuestas coordinadas. El lóbulo parietal es esencial para la interacción con el mundo, permitiendo la percepción del entorno y las respuestas adecuadas a estímulos externos. Mi nombre es Daniela Hernández Álvarez y voy a hablar del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es la parte del cerebro que se encarga de procesar la información visual. Es el lóbulo más pequeño del cerebro y se encuentra en la parte posterior del mismo. Entre sus funciones está procesar la visión, permitir la formación de recuerdos visuales, integrar la información visual con la información espacial, reconoce lugares y rostros familiares y desempeña un papel crucial en el lenguaje y la lectura. Entre su estructura está en que contiene la corteza visual primaria y la corteza visual de asociación. Está dividido por el surco calcarino en el lóbulo occipital superior o circunvolución cuneiforme y el lóbulo occipital inferior o circunvolución lingual. En la parte más posterior del lóbulo occipital se conoce como polo occipital. Si llegamos a lesionar el lóbulo podemos causar una ceguera completa de una zona del campo visual. El daño al lóbulo occipital puede tener otros efectos como epilepsia, dificultades con el movimiento, dificultades para percibir colores, formas, dimensiones y tamaños. Me llamo Santiago Uriel Villegas Merino y yo voy a decir la parte del puente troncoencefálico. El encefálico es la parte más caudal del encéfalo y está conformada por el mesocéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Cada uno posee su propia estructura y función. Entre los tres regulan la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, entre otras funciones importantes. Vamos a resumir las funciones del tronco encefálico en 3 puntos fundamentales. Sirve como vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes hacia y desde el encéfalo, alberga los núcleos de los nervios craneales, integra las funciones de los sistemas vitales. Las funciones más específicas de cada parte del tronco encefálico dependen de los núcleos de los nervios craneales, que ahí se encuentran. El bulbo raquídeo controla la función respiratoria, el sistema cardiovascular y la actividad digestiva y gastrointestinal. El puente está involucrado en el control y el equilibrio del cuerpo. Finalmente, el mesencéfalo controla los movimientos oculares y los integra con la información auditiva. El tronco encefálico comienza a nivel de los pendículos cerebrales adelante y a nivel de la lámina traqueal o cuadrigémina por detrás. Continúa cuadralmente siguiendo una dirección ligeramente posterior-inferior hacia que termina a nivel de la degustación de las pirámides, a nivel del foramen maligno del cráneo. El tronco encefálico es más ancho arriba y más estrecho abajo. Podemos distinguir en él 3 partes principales. El bulbo raquídeo médula oblongea es la porción más estrecha y caudal. El puente corresponde al segmento medio del tronco encefálico. El mesocéfalo es el segmento más ancho y más craneal del tronco encefálico. Mi nombre es Rodrigo Musquiz Navarro Zamora y voy a hablar del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una región del cerebro que se encuentra en la parte inferior del cráneo, cerca de la oreja. Es una estructura muy importante para el procesamiento de la información sensorial, especialmente la audición y la memoria. En cuanto a sus funciones, el procesamiento auditivo, la memoria, el reconocimiento de patrones, emociones y comportamientos. En cuanto a sus estructuras, la corteza auditiva, la corteza es la región del lóbulo temporal que se encarga de procesar la información auditiva. El hipocampo es una estructura del lóbulo temporal que está involucrada en la formación y el almacenamiento de la memoria. La amígdala es una estructura del lóbulo temporal que está relacionada con la regulación de las emociones y el comportamiento. ¿Cómo prevenir y cuidar nuestro sistema nervioso? Para prevenir y cuidar el sistema nervioso podemos seguir una dieta saludable, hacer ejercicio, descansar bien y evitar el consumo de sustancias tóxicas. En nuestra dieta podemos incluir consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 como salmón, nueces, semillas, chía y lino. Incluir alimentos ricos en antioxidantes como bayas, verduras, hojas verdes, nueces y chocolate negro. También consumir alimentos ricos en vitamina C como cereales integrales, legumbres, carnes magras y vegetales de hojas verdes. También tenemos que beber agua con frecuencia.
También tenemos que hacer ejercicio. Podemos probar con hacer ejercicio aeróbico moderado, proteger nuestra cabeza, por ejemplo, usando casco cada que vayamos a usar un deporte que sea extremo. Descansar, dormir y despertar a horas regulares, a nuestras horas, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarnos y procurar un ambiente tranquilo y oscuro a la hora de dormir. Es importante, ya que si se llega a dañar nuestro sistema nervioso, es posible que los mensajes no se lleguen a enviar, ya que nuestros nervios no van a tener la capacidad de poder enviarlos o que no funcionen en absoluto. Y esto puede ocasionar que tengamos dolores, problemas para caminar y los anteriores problemas mencionados. De hecho, las enfermedades de los nervios periféricos son muy comunes. Podemos ver, nuestro sistema nervioso es muy importante, por eso tenemos que cuidarlo, ya que controla la mayoría de funciones que tiene nuestro cuerpo, y en el caso de no cuidarlo o hacer que llegue a fallar, descuidando nuestros hábitos, podemos llegar a generar muchos problemas.